Parábola del hijo pródigo. Versículo 11 al 24. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, hermanos, tenemos aquí una de las parábolas más famosas de la Escritura y más famosas de la Biblia, pero quiero que en esta noche le demos un enfoque bastante profundo, en el sentido de que vamos a colocar esta parábola en el contexto en el que fue dado. Tenemos que retroceder para mirar el contexto de la parábola y así podemos entender mejor cuál es el propósito de la parábola y por qué Jesús dijo esta parábola. Esta parábola del hijo pródigo hace parte de un conjunto de 3 parábolas que Jesucristo contó para responder a un comentario que hicieron los fariseos. Y por eso es necesario que vayamos al contexto retrocediendo al primer versículo del capítulo 15 para que entendamos lo que está pasando. Dice 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos 2 versículos son el contexto de la parábola, es lo que está sucediendo y en medio de este contexto y para contestar a este comentario, que es una acusación fuerte que hacen los escribas y los fariseos, cuando dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, dice el versículo 3, y quiero que lo observen en sus Biblias, dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Y ahí encontramos la primera parábola del conjunto, que es la parábola de la oveja perdida. Y luego cuando avanzamos al versículo 8, él dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? Y encontramos la segunda parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Y en el versículo 11 es que encontramos la parábola que vamos a estudiar esta noche, que es la parábola del hijo pródigo. Son 3 parábolas que refirió Jesús en este contexto como respuesta a una crítica condenatoria que hacen los escribas y fariseos cuando ellos dicen, este hombre a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que los escribas y fariseos estaban tratando de decir con esta frase es que Jesús era
una persona que se contaminaba, que Jesús era una persona que se corrompía, porque dentro del contexto judío religioso se creía que juntarse con los pecadores y juntarse con las personas paganas y corruptas contaminaba al ser humano. Ellos vivían del orgullo de estar siempre apartados de todas las personas. Cuando ellos dicen a los pecadores recibe, la palabra que nosotros encontramos allí traducida como recibir, ¿cierto? A los pecadores recibe. La palabra recibir allí es un término prosdechomai, que significa algo más que recibir. Por ejemplo, cuando a uno le llega una visita inesperada o le llega una persona que no esperas pidiéndote algo y de repente abres la puerta y decides ayudarla o decides socorrerla, es algo que pasa de una manera fortuita sin que tú la pienses, sin que tú la decidas. Pero la palabra recibir aquí no se refiere a ese tipo de recibir personas de manera inesperada, sino que se refiere a recibir a alguien que has estado esperando con impaciencia, con deseo. De hecho, esa palabra esperar o ese término prosdechomai es el que se utiliza cuando se dice que Simeón, si recuerdan, un anciano llamado Simeón esperaba la salvación de Dios, y es un anciano que está en el templo en el momento en que María y José llevan al niño Jesús al templo para presentarlo, y en ese momento la Biblia habla de Simeón y dice que él esperaba la salvación, y ese término esperaba es el mismo que aparece aquí, que es recibir, recibió, ¿cierto? Esperaba ansiosamente que Dios le mostrara al niño, al Mesías. Entonces no es un recibir de una manera fortuita, no es un recibir de una manera accidental, no es como cuando recibimos una visita porque nos toca recibirla, sino es recibir algo por lo cual has estado esperando. Y implica no solamente recibir, sino tener cierto afecto y cierta disposición hacia esas personas. Por eso dice, a los pecadores recibe y come con ellos. Comer con un pecador implicaba intimidad, implicaba comunión, implicaba un proceso a través del cual la persona se podía contaminar. Así que la frase de los escribas y los fariseos, refiriéndose a Jesús y al hecho de que éste comiera y recibiera a los pecadores, no es una frase en la que lo están elogiando, sino todo lo contrario, es una frase con la que están diciendo que Jesús es moralmente incorrecto y que Jesús es ceremonialmente impuro, o sea que es un hombre contaminado y que por lo tanto los que se reúnen con él se contaminan también. Y estos eran los rumores que los escribas y fariseos se encargaron de esparcir por todo el pueblo, y eran los rumores que corrían acerca de la persona y del carácter de Jesús. Por ejemplo, si nosotros vamos un poquito hacia atrás en Lucas capítulo 7, vamos a encontrar estos mismos rumores y nos vamos a dar cuenta que ese dicho no fue algo esporádico que lo dijeron una vez, sino que era lo que siempre decían de Jesús. Lucas capítulo 7, el versículo 34 dice lo siguiente. Jesús está diciendo acerca de cómo lo perciben a él, de cómo lo han recibido. Lucas 7:34 dice Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y Jesús habla aquí de cómo era conocido y cómo era popular él. Era conocido porque comía con los publicanos, porque tenía relación íntima con los pecadores y porque acostumbraba a reunirse a comer y a beber con ellos. Y esto no es una calumnia en el sentido en que no era mentira. Jesús está diciendo,
vino el Hijo del Hombre que come y bebe. O sea, cuando llegó Juan el Bautista, que no comía, que no bebía, que vivía en una vida de ascetismo total, dijeron que era un endemoniado. Ahora viene el Señor Jesucristo, viene el verdadero Mesías que vive, pues a lo contrario de Juan el Bautista, vive en una vida más tranquila, está más involucrado con la sociedad, participa de la comida, participa de la bebida, participa del vino. ¿Y qué están diciendo ahora acerca de Jesús? Pues no están diciendo nada bueno. Está diciendo Jesús, de todas maneras siempre están cuestionando. Entonces, el Señor Jesús no tenía buena fama con respecto a esto, y esta libertad que él tenía y esta inclinación hacia los pecadores en sí no era mentira, que él de verdad comía con los pecadores, no era mentira que él de verdad bebía vino con los pecadores. Lo que sí era mentira era que hacían creer que él comía con los pecadores y bebía con los pecadores porque amaba el pecado. Y eso es diferente, eso es totalmente diferente. Con respecto a lo que era mentira, a lo que era falso, a lo que era una difamación, era que querían adjudicarle a Jesús una inclinación pecaminosa en su corazón. Es decir, que él se juntaba con los pecadores porque él era otro pecador, que él se juntaba con los bebedores porque es que a él lo que le gustaba era beber. No habían podido encontrar la motivación íntima del corazón de Jesús que lo impulsaba a juntarse con aquellos pecadores. También tenemos en el contexto, en Lucas 14, capítulo 1, dice que en un día de reposo Jesús entró en casa de un gobernante que era fariseo y que estos fariseos le acechaban. Y he aquí, dice el versículo 2, estoy en Lucas 14, y he aquí delante de él un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico es un hombre que tiene una inflamación en todo el cuerpo, que tiene líquido, agua en todo el cuerpo, que retiene líquido. Y dice, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Era Jesús una persona que era constantemente acechada por los fariseos para ver qué cosa hacía y para ver de qué lo podían acusar. Jesús se impactaba por la dureza del corazón de los fariseos, de los que decían ser las autoridades espirituales del pueblo de Israel. A Jesús le impactaba esa dureza de corazón. En el capítulo 7 de Lucas también tenemos que el versículo 11 dice Jesús lo siguiente, dice, aconteció después que él iba a una ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había allí mucha gente de la ciudad. Entonces, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. En este texto encontramos la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús, la inclinación que tiene Jesús a entablar comunicación, intimidad con la persona que sufre, con los pecadores, con las personas que la sociedad judía había desechado. Bueno, este es el contexto, este es el contexto. El contexto es que le dicen a Jesús que él come y bebe con los pecadores, que él recibe a los pecadores. Y él, para responder a esta acusación, contó 3 parábolas. Las 3 parábolas son parecidas, muy parecidas entre sí. Contienen 3 elementos iguales, las 3 parábolas. En las 3 parábolas hay algo perdido, algo hallado y una celebración. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Tenemos una oveja perdida que luego es hallada y que finalmente el pastor que la encuentra reúne a sus amigos y a sus vecinos y le dicen, gócese conmigo, hagamos fiesta porque la oveja que se me había perdido la he encontrado. Una oveja perdida,
una oveja encontrada y una celebración porque se encontró la oveja. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Aquí tenemos una moneda perdida, una mujer que barre toda la casa, encuentra la moneda perdida y luego llama a sus amigas y también hace una celebración para celebrar que ella encontró su moneda perdida. En la tercera parábola tenemos a un hijo perdido, ¿cierto? A un hijo que es hallado y a un padre que hace una celebración porque su hijo es hallado. Entonces, la tercera parábola, que es la parábola que vamos a ver hoy, la parábola del hijo pródigo, es la más importante porque es la que amplía en gran manera los tres conceptos que están ilustrando estas tres parábolas. Estas tres parábolas están manejando tres conceptos, tres principios del reino de los cielos, tres principios bíblicos que están ilustrados en las tres parábolas, pero que en la tercera parábola se hacen mucho más explícitos, mucho más claros, mucho más detallados. ¿Cuáles son esos tres conceptos que explica la parábola? El primer concepto es la miseria de la perdición. O sea, en la primera parábola es una oveja, en la segunda es una moneda, pero en la tercera se nos aclara que no se trata de una oveja literalmente ni de una moneda, sino que se trata de un alma, se trata de una persona, de un ser humano. Y lo que explica es cuál es la miseria, la condición miserable de esa perdición de esas personas. ¿En qué consiste la miseria de la perdición humana? El segundo aspecto tiene que ver con lo que es hallado, ¿cierto? La oveja es hallada, la moneda es encontrada y el hijo pródigo regresa a casa. Estaba perdido y es hallado. Y ese segundo aspecto nos habla de la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento es la forma mediante la cual regresamos a casa. Es la forma mediante la cual un alma es hallada, es encontrada por el Padre. La naturaleza del arrepentimiento. Y la tercera cosa que ilustra la parábola es la intensidad de la alegría del Padre y el lujo de la celebración de ese encuentro. Repito, la tercera cosa que ilustra la parábola es la intensidad de la alegría del Padre y el lujo de la celebración por semejante hallazgo. Entonces tenemos algo perdido, algo encontrado y una celebración. Lo perdido es el ser humano en su miseria, en su pecado, en su perdición. Lo encontrado es el Espíritu Santo trayendo arrepentimiento al ser humano y el gozo del Padre es la celebración que se hace en el cielo, el amor del Padre derramado en gozo, en alegría y en celebración. Entonces, vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto que ilustra esta parábola es la condición miserable de la perdición del ser humano, en este caso ilustrada por el hijo pródigo. Lo primero que dice el hijo pródigo es que se fue lejos del Padre. Encontramos aquí que el hijo pródigo ama las bendiciones del Padre, ama el dinero del Padre, ama las posesiones del Padre, ama la herencia del Padre, se siente hijo, se siente con derecho de disfrutar todo lo que tiene como hijo, o sea, ama las cosas, ama el dinero, ama las posesiones, ama todo lo que el Padre le puede dar, pero quiere disfrutarlo lejos del Padre. Y eso nos habla de que la principal característica de la perdición del ser humano no tiene que ver con su condición social, ni con su condición económica, ni con su condición emocional. Podemos estar en un momento dado angustiados, podemos estar en un momento dado deprimidos y no estar perdidos. Podemos estar en depresión y no necesariamente estamos perdidos. La perdición
aquí en la Biblia está ilustrada por lo lejos que está el ser humano de su casa, por lo lejos que está el ser humano de su padre. Dice que el hijo pródigo se fue lejos. Dice, el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos y apartado. En eso consiste la miseria del ser humano, en que está lejos de Dios, en que está apartado de Dios, en que vive sin Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y esa no es la final desgracia del ser humano, el haber pecado, sino el haber sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos lleva lejos del Padre. El pecado es no poder tener acceso al Padre, a la fuente de las bendiciones, y creer que lo tenemos todo cuando juntamos todas las cosas que el Padre nos da, pero en nuestra ignorancia no saber que si estamos lejos del Padre, todo lo que tenemos se va a acabar, porque el Padre es la fuente de la vida y es la fuente de toda gracia y de toda bendición. Toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eres la fuente de la vida eterna, eres la fuente de todas las cosas buenas. Y cuando el Hijo de Dios se aparta del Padre, cuando se aparta de Dios, se aparta de la fuente de la vida y se aparta de la fuente de toda bendición. Y dice que todo comienza a escasear. Mire lo que dice el versículo número 14. El versículo número 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Siempre que vivimos lejos de la presencia de Dios, vamos a desperdiciar todo lo que tenemos. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama No desperdicies tu vida. Cuando vivimos para nuestra propia gloria, cuando vivimos para satisfacer nuestros deleites, cuando vivimos para satisfacer nuestras pasiones, cuando vivimos para saciar nuestros deseos y nuestras codicias, nuestra vida se está desperdiciando, nuestra vida se está perdiendo, porque no fuimos creados para eso, no fuimos creados para vivir en una esfera egocéntrica de egoísmo, de orgullo, donde todo es para mi bienestar. Esa no es la felicidad. Eso es malgastar la vida. Eso es perder el tiempo. Y dice que allí malgastó, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya saben que perdidamente no significa específicamente lo que hago o lo que tengo. Perdidamente significa vivir lejos de la presencia de Dios, vivir sin la dirección de Dios, vivir sin la aprobación divina, sin la dirección divina, sin su presencia. Eso es vivir perdidamente. Y finalmente es Dios el que nos da la capacidad de administrar lo que tenemos. Es Dios el que nos da la sabiduría para administrar el tiempo, para administrar los recursos, para administrar las finanzas, para administrar nuestros afectos, para administrar nuestra vida, para administrar el ministerio. La capacidad de administrar proviene de la presencia de Dios, y cuando estamos lejos de Dios, cometemos errores en todas las áreas de nuestra vida. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando todo lo hubo malgastado. Y eso implica, hermanos, que hay dos maneras de gastar. Uno sí tiene que gastar, pero uno tiene que gastar en aquello que es productivo para la gloria de Dios y para el avance del reino de los cielos. Por eso es que el Señor Jesús nos enseña que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe, donde ladrones entran y minan. Hagámonos tesoros en el reino de los cielos. Allá los ladrones no pueden robar lo que es nuestro. Allá el orín, la polilla, el óxido no llegan a destruir lo que nosotros tenemos. No malgastemos nuestra vida viviendo lejos de Dios, viviendo perdidamente, malgastando lo que nosotros tenemos.
o lo que más bien Dios nos ha dado. Y cuando todo lo hubo mal gastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y comenzó a faltarle. Esto es bien importante, hermanos, porque esto obedece a un principio. Siempre que nos alejamos de Dios, va a comenzar, va a comenzar a faltarnos, va a comenzar a faltarnos, va a comenzar a escasear todo. La sequía del alma y la sequía de todo lo que nos rodea. Una persona que se aparta de Dios es una persona que se empieza a secar y se empieza a secar su alma, se empieza a secar su corazón, se empieza a secar su vida, y déjeme decirle que esto también influye directamente en las finanzas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hay personas que prosperan sin buscar a Dios? ¿Cómo hay personas que prosperan lejos de la presencia de Dios? Porque simplemente hay personas que no necesitan a Dios, que no son de Dios, que no son hijos de Dios. Aquí la parábola se refiere al hecho de dejar a Dios, alguien que ha conocido a Dios, alguien que ha sido llamado para ser miembro de la familia de Dios y que sabe que Dios es su Padre, pero quiere vivir lejos de ese Padre, quiere vivir lejos de ese Dios. No hay cosa más grande ni más horrenda que apartarse de Dios, que dejar a Dios. No hay pecado más grande en el universo que dejar al Dios que un día nos llamó, que dejar al Dios que hemos conocido. El profeta Jeremías tiene un versículo en su libro que a mí me gusta mucho porque es una palabra que Dios dice: horrenda cosa ha hecho mi pueblo, horrenda cosa ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Quiere decir que el que es hijo de Dios no puede pretender que va a prosperar en la vida abandonando al Dios que es la fuente de toda prosperidad, tanto física, tanto moral, tanto emocional, tanto sentimental, tanto espiritual como económica. Dios es la fuente de todas las cosas, de todas las bendiciones. Dios es la fuente. Y cuando nos apartamos de Dios, todo comienza a escasear, todo comienza a faltar. La sequía viene cuando abandonamos al Padre, cuando creyendo que podemos saciar nuestras vidas de las cosas que Él nos da, sea el ministerio, sea las finanzas, sean las posesiones, sea la carrera, sea la familia, sea el esposo, lo que sea, el motivo por el cual dejamos a Dios va a hacer que nuestra vida se seque, va a comenzar a ver en nuestra vida sequía. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, encontramos que en la miseria de la perdición, cuando dejamos a Dios, siempre que alguien deja a Dios, siempre que alguien se aleja de Dios, abraza otra relación, abraza algo. Siempre que dejamos a Dios es por causa de algo que estamos abrazando, por causa de algo que se interpuso en nuestra comunión con Dios, por causa de algo que se interpuso en nuestro afecto y en nuestra fidelidad a Dios. Siempre que nos alejamos de Dios es porque vamos en pos de otra cosa. Y siempre terminamos estableciendo una relación con otra persona o con otra cosa, sustituyendo a Dios. Mire lo que dice que le sucedió al hijo pródigo. Y dice el versículo 15. Y fue y se arrimó. O sea, cuando comenzó a faltarle, cuando comenzó a sentir la carencia, cuando comenzó a experimentar escasez, dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire qué interesante esta parte de la parábola. El hijo pródigo, en su miseria, en su condición perdida, en su condición caída, se acerca a un ciudadano,
a un ciudadano, dice, de aquella provincia, o sea, una provincia lejos de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando dejamos a Dios nos juntamos con los impíos, nos juntamos con los incrédulos, establecemos unas relaciones con personas inconversas que nos van a llevar a la destrucción, que nos van a llevar a la miseria, que nos van a llevar a la decadencia. Se juntó con un provinciano y ¿qué hizo este hombre? Lo llevó a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase los cerdos. Y nosotros sabemos que en la Biblia los cerdos tipifican inmundicia, los cerdos tipifican pecado, los cerdos significan degradación, suciedad, significa que descendió, que perdió su dignidad, que se fue degradando, significa que fue esclavizado. Y es que ese es un principio que hay en la palabra de Dios. El libro de los Jueces nos cuenta de 13 ciclos de decadencia en las que caía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando entrara en la tierra prometida, no se juntara con ninguno de los habitantes de esa tierra. ¿Recuerdan los nombres tan divertidos que tienen los habitantes de Canaán? Fereceos, jebuseos, gergeseos y una cantidad más, y todos terminan en seos, y todo el mundo hace un chiste diciendo, y todos los feos, porque con todos esos nombres se refieren a las multitudes de pueblos paganos que adoraban dioses falsos, adoración idólatra pagana y basada en la elaboración de estatuas que Dios aborrecía. Recuerdan cuando él había dicho en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen de ninguna cosa, ni de lo que está en el cielo, ni debajo en la tierra. No te inclinarás a ello, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, no hagas eso, porque eso es como si tú me aborrecieras a mí. Y Dios le había dicho eso al pueblo de Israel. No se junten con esas personas que tienen por costumbre elaborar muñecos, elaborar ídolos y adorarlos. No se junten con ellos. Pero ¿qué sucedía? Que el pueblo de Israel desobedecía la palabra de Dios y establecía relaciones con algunas personas de esos pueblos y de alguna manera terminaba adorando a los ídolos paganos de esos pueblos. ¿Y qué sucedía? Sucedía que los habitantes de esos pueblos, cuyos ídolos paganos comenzaban a adorar, los hijos de Israel, que habían recibido orden de Dios de matar a todos los habitantes de Canaán, pero ellos no los mataban a todos, dejaban a algunos. Dice para que me sirvan, dice para que corten la leña, dice para que trabajen acá. Desobedecían a Dios. Y en esa desobediencia terminaban ellos inclinándose a esos dioses falsos. Imaginemos por un momento lo poderosa que es la idolatría, la religiosidad, las religiones falsas, que tienen un atractivo tan poderoso sobre el alma del ser humano, que los israelitas, después de haber atravesado un desierto, después de haber comido maná, después de haber sido alumbrados por una columna de fuego de noche, por una nube de día, después de haber visto a Dios ejecutar sus plagas, después de haber visto el mar rojo abriéndose, el río Jordán, todo lo que vieron, y aún así veían a unos paganos adorando unos muñecos y terminaban adorando esos muñecos. Por eso es que Dios dice en Jeremías, horrenda cosa ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y compara una fuente de agua viva. Dios es como una fuente de agua viva, de agua cristalina, como un salto, como un manantial, así es Dios, pero prefieren tomar agua de un pozo estancado. Esa es la gran diferencia. Y estos judíos, cuando terminaban adorando a esos dioses falsos, de poco a poco, resulta que los habitantes de esos pueblos se iban engrandeciendo, se iban fortaleciendo y terminaban dominándolos, subyugándolos y arruinándolos física, espiritual, moral y materialmente. Y llegaban a un punto de hambre y de miseria en la cual clamaban a Dios. Óigase bien, pero no clamaban a Dios por causa del arrepentimiento, clamaban a Dios por causa del hambre, por causa del dolor, por causa de la esclavitud
y del pesado yugo que los cananeos imponían sobre ellos. Entonces clamaban a Dios y Dios en su misericordia levantaba a un hombre. Y así como Dios levantó a los jueces, a Barak, a Débora, a Gedeón, a Sansón, a Jefté, a todos esos jueces, y le levantaba jueces y durante ese tiempo experimentaban un avivamiento, dejaban los ídolos, pero pasado un tiempo volvían nuevamente a adorar esos ídolos y el pueblo de esos ídolos volvía a fortalecerse y los subyugaba. ¿Qué nos enseña el libro de los jueces con estos ciclos, 13 ciclos de opresión, esclavitud y decadencia? Estos 13 ciclos nos enseñan acerca de un principio que hay. Cuando nosotros violamos el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, cuando nosotros abandonamos a Dios para seguir a otra persona, para darle mayor importancia al novio, al amante, al marido, al ministerio, a la carrera, al negocio, al plan, a la meta, al sueño, a las cosas, a los aparatos. Dice, él se fue lejos del Padre. Se fue lejos del Padre y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Su ídolo era el placer, el dinero, el disfrutar, el gozarse, pero lejos de Dios. ¿Qué sucedió? Que todo eso se le convierte en ruina, que todo eso se le convierte en miseria. La gente, como decir el ciudadano ese, bajo el cual él quiso refugiarse, se le convirtió en un hombre que lo llevó a trabajar del trabajo más indignante. Y era tan indignante ese trabajo que no se sabe, yo no sé cuánto le pagaban, que él tenía tanta hambre que quería comer de lo que le daban a los cerdos, pero ni siquiera le permitían comer de esa porquería. Fue tan bajo que descendió, fue tan degradante que descendió. Y eso nos muestra lo que le sucede al ser humano cuando se aparta de Dios, cuando se aparta de su Padre, cuando se aparta de su Creador, cuando empezamos a vivir a nuestra manera, cuando empezamos a vivir la vida, pero lejos de Dios, lejos de Dios. Eso es perdición, eso es destrucción. Es una vida sin satisfacción, dice, anhelaba saciarse, anhelaba saciarse de esa comida. Los cerdos de aquel entonces no son como los cerdos de ahora, que están bien alimentados. Algunos cerdos en España comen bellotas, nueces, se alimentan súper bien, pero en aquella época el cerdo era un animal inmundo porque comía basura, porque comía el desecho, todo lo que la gente desechaba, todo eso eran las algarrobas de los cerdos. Era una posición degradante, era una posición indignante, y él descendió tan bajo por culpa de apartarse de Dios. Y las personas que estaban a su alrededor, con las cuales estableció una relación, se convirtieron en personas que lejos de ayudarlo, lo guiaban a que se degradara aún más. El segundo aspecto de esta parábola lo que nos muestra es la naturaleza del arrepentimiento, es decir, algo es hallado. La oveja es hallada, la moneda es hallada, el hijo pródigo es hallado, es encontrado. Vamos a mirar cómo sucede eso, cómo sucede en ese momento. Dice el versículo 17, y volviendo en sí. Esta es una frase clave que nos ilustra gran parte del arrepentimiento. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La primera característica del arrepentimiento, del ser hallado por Dios, la primera característica del arrepentimiento es volver en sí. Volver en sí significa un despertar de la conciencia. Volver en sí es tener conciencia de lo que soy. Es un momento de luz. Por supuesto que es un momento producido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo como ser humano descubro que soy una criatura creada a imagen de Dios.
cuando yo descubro el propósito para el cual fui creado, cuando yo descubro en las Escrituras mi dignidad como ser humano creado por Dios a su imagen. Yo recuerdo que el pastor contaba acerca de lo impactante que fue para él leer Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, cuando dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Este versículo nos habla de lo que es el ser humano, de que es creado con una dignidad que está por encima de los animales, que está por encima de todas las criaturas del universo, que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y para poder recibir eso necesitamos una luz del Espíritu Santo. Este hombre, este hijo pródigo, ahí tirado en esa porqueriza, tirado en esa condición, con un hambre terrible, con un sentimiento de indignidad, tuvo un momento de luz, dice, volvió en sí. Es un momento en el que la razón es recuperada por el ser humano, porque el pecado y el apartarnos de Dios es una total locura, es una total locura. Dejar la fuente de agua viva e irse a tomar agua de un pozo séptico, de un pozo estancado. Eso es una completa locura, es una ausencia total de razón, de cordura. Y lo primero que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas es un sentimiento de conciencia. Conciencia. El Espíritu Santo lo primero que alumbra es la conciencia del ser humano. El Señor Jesús enseñó en su palabra, conviene que me vaya, porque si me voy, enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción de pecado, es decir, de que lo que estoy haciendo y la manera como estoy viviendo está mal, es una convicción interna, no es que alguien me lo muestre, no es que alguien me lo diga, es que el Espíritu Santo viene a mi vida y despierta una conciencia de quién soy, que ha sido cauterizada por el pecado, que ha sido cauterizada por lo lejos que estoy de Dios, porque Dios es la fuente de la luz. Dios es el que me dice a mí quién soy, porque Él es mi creador. Y Él es el que le da sentido a mi vida. Y Él es el que le da razón a mi existencia. Y Él es el que me alumbra para que yo encuentre el motivo, la razón por la que fui creada y para dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Y cuando esa luz viene a mi vida, lo primero que veo es quién soy yo, pero también veo que lo que estoy haciendo está mal. Conciencia de pecado. Lo primero que hace es volver en sí. Dice, volviendo en sí, dijo. Volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe que el volver en sí implica conocer o tener un encuentro con Dios como creador, como padre? Eso es volver en sí. El volver en sí, como es producido por el Espíritu Santo, está conectado con una percepción de Dios. Fíjense que cuando dice volvió en sí, se acordó de la casa de quién, del Padre. Dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre? Cuando estaba sumido en el pecado, apacentando cerdos, comiendo porquerías de cerdo, no pensaba, no entendía, no recordaba. Pero cuando dice volvió en sí, lo primero que viene a su mente es la casa de su padre, la gloria de la casa de su padre, los servidores que hay alrededor de la casa de su padre. O sea, volver en sí, hermano, es mirar el trono de Dios. Volver en sí es saber y reconocer que Dios está sentado en su templo, que Dios está sentado en su trono. Eso es volver en sí. No hay nada que haga volver más en sí al ser humano que pensar y meditar en el trono de Dios. Si hay algo que le devuelve al ser humano la razón y la dignidad, la cordura, es pensar en el trono de Dios, pensar en el cielo. Y podemos
estar habituados a creer lo contrario, a decir que una persona racional, que una persona dueña de sí mismo, siempre tiene los pies sobre la tierra. Sí, conocemos la realidad, a esa parte viene ahora. Pero esta realidad está determinada por el trono de Dios. Y el primer paso para recobrar la razón, para recobrar la dignidad, para vencer la locura, para tener luz, para mirarnos correctamente como ser humanos y descubrir quién somos y dónde estamos, es mirar al trono de Dios. Dice, volvió en sí y enseguida recordó la casa del Padre con todo su lujo, con toda su gloria. Recordó la generosidad del Padre, o sea, cómo los jornaleros del Padre comían abundantemente, o sea, que el servir a Dios es algo de mucho provecho y de mucha bendición. Eso es volver en sí. Esa es la primera parte del arrepentimiento, volver en sí. Ahora veamos la segunda parte del arrepentimiento. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren esa frase. Esa frase tiene que ver con el reconocimiento de la gravedad de su propio pecado. Es el reconocimiento de la gravedad de su propio pecado y es el segundo ingrediente del arrepentimiento, o sea, del ser hallado, del ser encontrado. Es la humildad, el humilde quebrantamiento y un profundo sentimiento de indignidad frente a Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado, de la gravedad de nuestras acciones. Y aquí en este punto es donde muchos cristianos no han sido hallados, no han sido encontrados. Yo veo con mucha frecuencia, cristianos contentos en la iglesia, de haber encontrado una iglesia, de haber encontrado el evangelio, de haber encontrado la salvación, de haber encontrado la palabra de Dios, de haber encontrado una cantidad de bendiciones, pero escasea mucho aquel dolor de aquella convicción de saber que he pecado contra el cielo y contra el que está en el cielo, contra el trono de Dios. Porque a veces pensamos que, ay, yo que he hecho tantas cosas malas, que yo le he hecho daño a tantas personas. Sí, sí, sí. El pecado le hace daño a todas las personas que nos rodean. Y el pecador siempre está haciéndole daño a los que lo rodean. El pecador siempre peca contra algo o contra alguien. Pero el punto esencial del arrepentimiento que salva, del arrepentimiento que te lleva al trono de Dios, es que tú seas consciente que realmente cuando pecamos, pecamos contra el cielo y pecamos contra Dios. El adúltero no solamente peca contra su esposa y contra sus hijos. El adúltero no solamente peca contra su cuerpo y contra su familia. El adúltero peca contra el cielo y peca contra Dios. Y eso es grave, porque a veces no tenemos la suficiente conciencia de la magnitud del pecado porque pensamos, ah, bueno, yo he pecado contra mi esposa, por ejemplo, o he pecado contra mi esposo, pero él también me ha hecho una cantidad de maldades. Además, uno comienza a sopesar que bueno, que mi esposa o mi esposo también dicen mentiras, también han fallado, también han hecho cosas, y uno comienza como a tratar de empatar, y se pierde como ese sentimiento de sopesar justamente la gravedad del pecado. Y es que el problema es que el que prohíbe el adulterio
no es la esposa ni es los hijos. El que prohíbe el adulterio es Dios. Es la ley de Dios la que está siendo infringida. Y cuando yo peco contra cualquier ser humano, sea mintiéndole, sea engañándolo, sea adulterándolo, sea robándole, sea difamándolo, sea murmurando, sea estafándolo, sea cobrándole de más, sea cualquier fraude, cualquier trampa contra un ser humano, es en última instancia un pecado contra ese ser humano, contra mi propia integridad, contra todas las personas que están observando, pero primeramente es un pecado contra Dios. Y es un pecado contra el cielo, es un pecado contra el trono de Dios, es un pecado contra la ley de Dios, y eso es supremamente grave. Y si nosotros no recibimos la luz del Espíritu Santo de Dios, no vamos a tener una conciencia clara de la gravedad del pecado. Y si yo no tengo una conciencia clara de la gravedad del pecado, pues no me puedo arrepentir. Y si no me puedo arrepentir, no puedo ser salvo. Porque el Evangelio dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es un momento para que nosotros analicemos nuestro arrepentimiento. Porque, repito, he conocido muchas personas en la iglesia, y cuando digo en la iglesia no me refiero a nuestra congregación, me refiero a toda la iglesia del Señor Jesucristo, al cúmulo de todos los cristianos que he visto, que continúan justificando las mentiras piadosas, los adulterios, las trampas, los robos, el falsificar cosas, el colocar información falsa, el poner sobreprecios a ciertas cosas, el engañar, el decir que algo es nuevo pero algo es viejo, el poner la trampa en la luz para que el recibo llegue más barato. O sea, todo lo que es fraude, trampa y no sé qué. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de Proverbios? En el libro de Proverbios dice que hay una cantidad de cosas que Dios aborrece, y entre 7 cosas que Dios aborrece: la mirada altiva, los ojos altaneros, los pies, dice la pesa falsa. Yo he conocido cristianos que tienen una pesa adulterada y tienen un negocio con una pesa adulterada. Y dice Dios: yo aborrezco eso. Dios aborrece el robo, Dios aborrece. Entonces, tenemos conciencia de que cuando pecamos, pecamos contra el cielo y pecamos contra Dios primeramente, además de que pecamos contra el que le robamos, contra el que le mentimos, contra todo lo que está alrededor, pero primero es un pecado contra el cielo, y nuestro arrepentimiento tiene que ser dirigido al cielo. Si nosotros no estamos conscientes de eso, no nos hemos arrepentido genuinamente. Hemos pecado primeramente contra el cielo y primeramente contra Dios. Con toda seguridad que este joven pródigo había pecado con muchísimas personas más. Dice: desperdició todos los bienes viviendo perdidamente. Usted puede contabilizar con cuántas chicas se acostó. Usted puede contabilizar cuántas veces se emborrachó, cuántos cigarrillos se fumó, cuántas veces fornicó, cuántas veces hizo trampa, cuántas veces mintió. Por supuesto que pecó contra miles de personas, pero el dolor de su corazón se experimenta cuando él mira al cielo, cuando él mira al trono de Dios y dice: yo he pecado contra el cielo y contra Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es tener una conciencia clara de la gravedad de mi pecado y no tratar de suavizarlo. Primero que todo es razonar, es un despertar de la conciencia, es volver en sí, es ver el trono de Dios, es recordar que he sido creado para algo grande, porque he sido creado a imagen de Dios. He sido creado para su gloria. Es entender que lo que he hecho es grave porque he pecado contra el cielo y contra Dios. Y si estos fueran los 2 únicos ingredientes del arrepentimiento, sería horrible arrepentirse. Sería horrible arrepentirse. Pero Dios sabe lo que hace las cosas, y el arrepentimiento tiene un tercer ingrediente. Tiene un tercer ingrediente, y quiero que lo veamos aquí en esta parábola. Dice el versículo
18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe cuál es el tercer ingrediente del arrepentimiento? Una confianza profunda en la abundancia de la misericordia divina. Repito, el tercer ingrediente del verdadero arrepentimiento es una confianza profunda en la abundancia de la misericordia y de la gracia de Dios. Él dice, ¿cuántos jornaleros hay? Es decir, ¿cómo es de generoso mi Padre, que hace que sus jornaleros se alimenten bien, viven en la abundancia? Yo sé que no merezco nada de mi Padre, pero voy a pedirle que por lo menos me dé de la misericordia que Él derrama sobre sus jornaleros. Confianza en su gracia, confianza en su misericordia. Estos son los tres ingredientes del genuino arrepentimiento. Un despertar de la conciencia, un volver en sí, un recobrar la dignidad y saber que no fuimos creados para ser esclavos del pecado, ni esclavos de nuestras pasiones, ni esclavos de nuestras codicias. Saber que hemos sido creados por Dios y para Dios. Saber que hemos sido creados a su imagen y para su gloria. Eso es arrepentimiento. Saber que lo que hemos hecho es grave y que hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Pero al mismo tiempo, experimentar una confianza de levantarme y correr hacia Él. Levantarme y correr hacia Él. Eso es confianza. Entremos confiadamente al trono de la gracia. Es un conjunto de tres cosas llamadas en las Escrituras arrepentimiento. Y es la manera como Dios nos encuentra. Es la manera como Dios nos halla. Volvemos en sí. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos levantamos con la confianza puesta no en nuestra justicia, sino en su misericordia y en su gracia. Repito, ¿confiados en qué? En su misericordia y en su gracia. El pecado está sobre mí y es una carga y sé cuán poderoso es, pero yo me levanto confiada completamente en su misericordia y en su gracia. Esos son los ingredientes del arrepentimiento. El arrepentimiento hace que recobremos la razón. El arrepentimiento hace que recobremos la conciencia. El arrepentimiento hace que nos humillemos. Concretamos lo que son los tres ingredientes del arrepentimiento. El volver en sí, que es recuperar la razón. Una recuperación de la conciencia, de saber que he pecado contra Dios y una confianza completa en que puedo ir a Él y que me va a recibir con misericordia y con gracia. Esa es la naturaleza del arrepentimiento. Y la tercera cosa que enseña esta parábola, ya para terminar, es la intensidad de la alegría del Padre y el lujo de la celebración. Vamos a la reacción del Padre en Lucas capítulo 15. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren qué cuadro más interesante. Este es uno de los cuadros más gloriosos de la Biblia, porque es un cuadro del amor de Dios, del amor del Padre. Dice que el Padre vio a su Hijo de lejos y lo vio acercándose, ¿cierto? Cuando nosotros nos volvemos a Dios por primera vez, creo que Dios nos ve de lejos, porque en el mismo instante en que nos convertimos a Él, hay muchas cosas que no sabemos de Él, hay muchas cosas que debemos dejar y aún no las hemos dejado.
Cuando nosotros venimos a Dios, venimos con las marcas del pecado, venimos con los hábitos pecaminosos que hemos adquirido en nuestra vida de perdición. Venimos con el mal vocabulario, venimos con los malos pensamientos, venimos con los malos sentimientos, venimos, como decimos nosotros los costeños, con nuestras malas mañas. Así venimos a Dios, como venía este joven, sucio, oliendo horrible. ¿A qué podía oler alguien que trabajaba con cerdos? Flaco, estaba aguantando hambre desde hace tiempo. Pero con ese aspecto tan deplorable, con que él viene de lejos, el Padre lo puede reconocer. El Padre lo puede reconocer. A pesar de las marcas que el pecado ha dejado en su cuerpo, a pesar de lo lejos que viene, porque viene lejos. Y así sucede cuando nosotros nos volvemos a Dios. Pero ¿qué hizo este padre? Dice que viéndolo de lejos corrió. El pastor John MacArthur tiene uno de los sermones más poderosos que yo he escuchado de esta parábola del hijo pródigo. Y él dice al final en este cuadro que este cuadro de un hombre rico e importante corriendo es un cuadro de una gran humillación, porque para que este hombre rico pudiera correr tenía que levantarse todas las túnicas que lo cubrían. Entre más rico era un judío, mayores eran sus vestiduras, la cantidad de túnicas que tenía y la cantidad de cosas sobre esas túnicas que mostraban su estatus social, su condición social. Y un hombre de esta categoría no podía correr y menos levantarse esa túnica y dejar al descubierto sus piernas y correr. Era un acto supremamente vergonzoso y supremamente bochornoso para un hombre de la nobleza, para un hombre rico, correr y menos correr hacia un pecador tan asqueroso y maloliente como el que se aproximaba. Y vemos allí un cuadro del Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre y estando en la condición de hombre asumió la condición social de un siervo, de un esclavo, y estando en la condición de un esclavo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz y carga nuestra inmundicia, nuestra iniquidad, nuestro pecado. Muere de la forma más humillante, más vergonzosa, muerte de cruz, la muerte de los criminales, la muerte de los malditos, la muerte de lo más execrable de la sociedad. Esa es la muerte de Jesús. En su humillación, Él viene al pecador cuando el pecador todavía está lejos, cuando el pecador todavía está sucio, cuando el pecador todavía está perdido, siendo nosotros aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando arreglamos nuestra vida. Cristo no murió por nosotros ahora que estamos medio mejor. No, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es un cuadro de la humildad del Señor Jesucristo. De lejos fue movido el Padre a misericordia. Continuemos viendo la reacción del Padre. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces les decía que el Padre dice: no,
no vas a ser un jornalero, te voy a poner el mejor vestido y voy a hacer fiesta. El mejor vestido que Dios nos ha puesto es el vestido de la justicia del Señor Jesucristo. El único vestido con que se puede entrar a la casa del Padre. Él nos ha vestido, dice la Biblia, de lino fino. Él nos ha vestido de su justicia. Él nos transfirió a nosotros su justicia. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entramos a la casa del Padre no por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo. Cristo es el vestido que yo necesito. Sin Cristo no puedo estar en la casa del Padre. Por eso la Biblia dice, revestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos tenemos que revestir de Cristo. No es la religión la que salva. No es el culto el que salva. No son las oraciones las que salva. Es una vida aferrada y arraigada en Cristo Jesús. Él es nuestro vestido, su justicia es nuestro vestido. Y ese es el vestido del Señor Jesucristo. Y dice también, traigan un anillo. El anillo tiene que ver con las arras de nuestra herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. El anillo es el compromiso que Dios tiene con nosotros de darnos aquella posición que Él ha ofrecido en su palabra. Hemos sido, como lo aprendíamos en el libro en la carta a los Efesios, predestinados para ser hechos hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Esta es la parábola del hijo pródigo, del hijo que vuelve a casa. A través del arrepentimiento es hallado. Y esta es la parábola no tanto del hijo pródigo, porque realmente Jesús no dijo, hubo un muchacho que actuó como hijo pródigo. Y eso es otra parte del enfoque de la parábola que a veces evadimos. Y es que Jesús dice más bien en su parábola, un hombre tenía 2 hijos. Así que se trata más bien de la parábola de un padre rico que tenía 2 hijos. El hijo pródigo que desperdició su vida viviendo lejos de él. La perdición es vivir lejos de Dios. Dios nos llama para que vivamos en su presencia. Dios nos da un vestido que es la justicia del Señor Jesucristo. Nos pone un anillo que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y nos introduce a un banquete donde tenemos el gozo de la salvación. Este banquete prefigura no solamente el banquete del cielo, sino el banquete de poder entrar en su presencia, de poder disfrutar de la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos, hermanos, este es el banquete de Dios, este es el banquete de la salvación. Lo que se sirve en la mesa es la palabra de Dios. Nos reunimos con todos aquellos que son hijos de Dios, con la familia de Dios y nos reunimos en su presencia. Y nos reunimos para comer de su comida. Nos reunimos con la vestidura del Señor Jesucristo, con la llenura del Espíritu Santo. Esta es la historia más bien de un padre rico, es decir, de nuestro Padre. Un Padre que no es conocido por sus hijos, porque el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, estaremos hablando del otro hijo, del hermano del hijo pródigo, que también estaba perdido. Pero por lo pronto vamos simplemente a mirar nuestra vida a la luz de este hijo pródigo. Vamos a mirar qué tan cerca estamos de Dios y qué tan genuino ha sido nuestro arrepentimiento, nuestro volver en sí, y qué tanto gozo tenemos y disfrutamos en la presencia de Dios.